En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros y distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Consiguió transmitir más allá de las fronteras regionales el panorama de la llanura que nos cobija y obtuvo con ello reconocimientos que valorizan su larga trayectoria en el terreno de las artes plásticas. Nacido en 1931, en un campo entre la Francia y San Bartolomé, fue hijo mayor de Martino Loco y Paula Comba, ambos italianos que llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX. Siendo niños y en el campo, se dedicaron a todas las faenas rurales. Esteban tuvo 3 hermanos y 3 hermanas. Fue pintor de obras, dibujante de planos, docente de alumnos especiales, de artes plásticas y hasta su muerte siguió formando a quienes llegaban a su taller en calle Avellaneda para tomar nociones de pintura. Su lista de premios y distinciones incluye innumerables galardones en el país y el exterior, por lo que su mención completa excede las posibilidades. Pero sí podemos mencionar que obras de su autoría se encuentran en colecciones particulares y de museos en Argentina, países de Europa y en los Estados Unidos. El espacio cósmico es lo que me importa. Mi pintura se basa en las líneas que dominan nuestro paisaje, caracterizado por un espacio ancho y llano. Una figura humana, una casa, un árbol, son solo accidentes que se incluyen en la llanura, afirmaba Esteban, y esa descripción de nuestro paisaje, de esa llanura, se reitera con distintas consideraciones y siempre se mostró orgulloso de la llanura. Es nuestro paisaje, contó, y debemos asumirlo como tal. No tenemos las montañas ni los ríos, sino un terreno inmenso y llano. Es lo nuestro y en Europa se admiran de ese paisaje, de esa magnificencia, que muchos aquí no valoran. Valorarlo o no, no está ni bien ni mal. Yo solo me siento impactado desde hace 80 años en que vi la luz en el campo y cuando pude expresarme artísticamente me dediqué a eso y por eso hoy se reconocen mis obras. Esteban Loco comenzó a exponer en 1955 y lo hizo hasta su fallecimiento, ocurrido el 4 de marzo de 2015. Ese mismo año se realizó una muestra de homenaje en el Museo de la Ciudad. Hoy en Huellas vamos a abordar un tema que tiene que ver con la infraestructura básica de la ciudad, de esta ciudad o de cualquier ciudad. Infraestructura básica, infraestructura sanitaria, las cloacas. Vamos a hacer un repaso sobre la historia de esta obra en la ciudad de San Francisco hasta la actualidad. Y Arturo Bienedel, como siempre en Huellas, nos va a ayudar a conocer hasta los más ínfimos detalles. Arturo,
Las cloacas, ¿de cuándo data la primer obra de cloacas en la ciudad de San Francisco? Bueno, la primera obra data de los años 50, o sea, estamos hablando de 60 años atrás. Exactamente en el año 57 es cuando se inaugura la primera obra de cloacas. En ocasión de que vinieran Perón y Evita a San Francisco a inaugurar obras sanitarias de la nación, lo que actualmente es la AMOS, allí se inauguró solo el agua, no, Claro. no había, en la obra de cloacas no estaba construida. Claro, ahí se inaugura el primer acueducto que traía el agua desde el río Tercero a San Francisco, del río Talamochita en Villa María, hasta San Francisco, y se inaugura la red de agua corriente y potable dentro de un radio determinado de la ciudad. No cloacas. Pero no cloacas, no cloacas. El tema del agua, como ya lo habíamos visto en otro capítulo también de Huellas, fue una gestión muy larga que comienza a principios del siglo XX, alrededor del año 1910, ya se gestionaba que venga agua, en razón de que el agua del subsuelo en San Francisco era de muy mala calidad, Claro. con mucho arsénico y además, con el paso del tiempo, por la contaminación que significaba la proximidad de algunos pozos negros con los aljibes, Claro. o donde se extraía agua, o donde estaban colocadas las bombas, o los molinos de donde se extraía agua, que había molinos incluso instalados dentro del radio urbano Claro. de la ciudad. Así que esa fue una gestión muy larga y se consigue que en los años 40 se haga esa obra, y el 24 de febrero de 1948 llegan acá a San Francisco el presidente Juan Perón y la esposa Eva Duarte de Perón para inaugurar esa obra en víspera de unas elecciones legislativas, que eran las primeras elecciones legislativas que hacía frente el justicialismo. Claro, después del triunfo del año 46, de febrero Claro, del claro. 46. Sí, sí, sí. Así que a 2 años, A 2 años se hacían las de elecciones gobierno legislativas. de Juan Perón, se inaugura aquí esta... Si bien el periodo presidencial de entonces era de 6 6 años, años. ¿no? Pero como se iban rotando, Cada 2 los años había legisladores, una cada 2 elección, años tenían elecciones legislativas. Bien. Bien, entonces ahí se plantea un problema muy serio, porque si por un lado se resolvió el tema de la salubridad del agua, se plantea que anteriormente el agua que volvía a la napa había sido extraída de la misma napa. En cambio Claro. ahora se dejó de extraer de la napa, se traía indiscriminadamente agua, si bien no era para toda la ciudad, pero era para un sector muy importante, que recibía esa agua y la volvía a la napa. Esto Claro, hizo- claro, esa agua traída de afuera, era traída de afuera. que indefectiblemente por una vía o por otra terminaba en el suelo En el suelo sanfrancisqueño. sanfrancisqueño. Claro, Bueno, claro. esto ocasionó de entrada, ¿no es cierto?, los técnicos ya dijeron que eso no era posible, que ese sistema no tenía que funcionar, pero evidentemente era necesario consumir esa agua saludable que venía por el acueducto. Entonces, recién en el año 1949 se comienza la obra de cañerías de cloacas, de desagües cloacales. Un año después de haber tenido ya el servicio De agua, utilizándolo. Y con muchísimos problemas se fue desarrollando. Estoy pensando, trayéndolo a la actualidad, hay localidades de nuestra región, como Devoto, como Freire, bueno, como Porteña, que están en esta situación de recibir el agua corriente de afuera y no tener cloacas aún en la actualidad. Y, Claro. y los problemas de napas que tienen son de características Bueno, y extraordinarias. otras localidades que lamentablemente todavía al día de hoy tampoco tienen los servicios de agua corriente, como Balnearia, Claro, ¿m? ahí está. en el norte del departamento. El tema es que esta obra se desarrolla con muchas dificultades, teniendo en cuenta que, si bien se hacía a través de empresas privadas, la administración correspondía a la nación. Claro. La nación tenía que atender los temas de todo el país. Claro. Los servicios no eran ni provinciales ni siquiera tampoco municipales. Así que todo lo que sea la realización de esas obras venía de la administración nacional. Se gestionaba, claro. Entonces, La burocracia era... claro. representaba una dificultad enorme. Demoraba todos los trabajos, a tal punto que en la realidad es que la inauguración de la obra tarda una década, ¿no es cierto? O sea, ¿Una década? Claro, se inauguran, se empiezan los trabajos
en 1949 y se inauguran en 1957, ¿no es cierto? Que administrativamente son 9 años de trabajo. Claro, Entonces, ¿qué ocurre? Cuando comienza a advertirse el problema de que la napa iba subiendo, que ya de por sí era alta en San Francisco, las distintas autoridades, en ese tiempo el primer intendente electo del justicialismo, que fue Miguel Visconti, ¿no es cierto?, tiene un rol muy importante en gestionar ante la provincia y la nación que urjan con la realización de la obra. Así que de todos modos, dentro de la ciudad también se va haciendo la obra, con todos los problemas que ello implicaba, pero concluida la obra dentro de la ciudad, faltaba la cloaca máxima, que era sacar los líquidos de la ciudad. ¿A dónde llevar los líquidos que reúne ese sistema de desagüe? O sea, se había hecho la estación de bombeo de la actual avenida San Lorenzo, y se llevaba, ¿no es cierto?, la idea era llevar los líquidos hacia la cañada de San Antonio. Que ello implicaba, pero concluida la obra dentro de la ciudad, faltaba la cloaca máxima, que era sacar los líquidos de la ciudad. ¿A dónde llevar los líquidos que reúne ese sistema de desagüe? O sea, se había hecho la estación de bombeo de la actual avenida San Lorenzo, y se llevaba, ¿no es cierto?, la idea era llevar los líquidos hacia la cañada de San Antonio, como realmente funciona en la actualidad. Claro. A todo esto se van demorando los tiempos por falta de recursos en algún momento, por inclemencias del tiempo en otro. Es un trabajo muy delicado como para hacerlo y tiene que tener una pendiente muy grande. Entonces, todas esas demoras van haciendo que, mientras tanto, la napa suba dentro de la ciudad y se plantean problemas muy serios. Por ejemplo, en lo que es la Escuela del Trabajo, que estaba recién inaugurada, comienza a tener problemas en los cimientos, así que tienen que afirmarlos, ¿no es cierto?, desde abajo con unos bloques muy grandes de cemento. Había propiedades en el centro y en algunos barrios que se quebraban las paredes porque el suelo se había vuelto muy barroso. Claro, inestable. Claro, y entonces el que tiene un rol también muy importante acompañando al intendente en las gestiones es la comisión directiva del Centro Vecinal Iturraspe. El Centro Vecinal Iturraspe estaba muy afectado, el barrio, el sector este estaba muy afectado por las obras, y entonces ahí, a través del secretario, que era Gustavo Maliat, hay una calle, ahora que recuerda el nombre, él, en muchas oportunidades como secretario del Centro Vecinal, y en otras, cuando era mucho más crítico por la demora de la obra, lo hacía a título personal. Él aclaraba que era a título personal, no comprometía al Centro Vecinal, y publicaba unas notas, ¿no es cierto?, y mandaba notas a la nación, a la provincia, al intendente, naturalmente, ¿no es cierto?, reclamando esa obra. Y como contrapartida, en un momento dado, viene que desde la nación, si bien no se había terminado todavía la obra de desagüe cloacal, mandan un proyecto de ampliación de la red de agua. Claro. Complicando más el problema, porque había barrios que, claro, los vecinos veían el beneficio de quienes tenían agua corriente, agua potable. Y además lo saludable que es consumir el agua potable. Claro, entonces reclamaban para ellos eso. Generalmente era todo lo que es un poco, digamos, ahora el centro de San Francisco, pero que era la zona norte en aquel momento, barrio Roca y barrio Vélez Arfield. Los vecinos del lugar pedían pedían agua corriente. Y la nación se la da. Claro. ¿No es cierto? La nación lo da. Pero con eso ampliaban todavía. Acrecientan el problema. Imagino también que, construida la red de cloacas, un proceso
lento de conexión de las viviendas, Claro. porque las viviendas que no estaban preparadas para las cloacas había que hacerle unas reformas muy grandes. muy grandes y costosas, claro. Costosas, y destruir prácticamente la casa. ¿Por qué? Porque los pozos negros que había en el momento iban hacia los patios, iba hacia Sí, atrás de señor. la casa. La cloaca pasaba por la calle, había que ir con la cañería hacia el frente. En consecuencia, aparte de los costos, la realización de planos y no solamente el costo de la cloaca, sino todo el deterioro que se producía en la casa para hacer la cloaca, durante décadas hubo gente que tenía la cloaca que en definitiva pasaba enfrente de su casa Y no se y no se conectaba. conectaban. Todavía hoy. Y al día de hoy hay propiedades que 60 años después todavía hay propiedades que no están conectadas Claro. a las cloacas. Bueno, entonces, ¿qué solución sugieren algunos técnicos? Porque ya el tema no daba para más. Casa del Niño, por ejemplo, con la población infantil importante que ellos tenían en aquel momento y que estaba enfrente de la casa del intendente. La casa del intendente Visconti estaba en la parte de atrás de lo que es Casa del Niño. Por frente de la casa del intendente salían los líquidos cloacales, pero a litros y litros por día, Claro. de Casa del Niño. Y el doctor Paolazo, que era el director de Casa del Niño, hacía a modo de defensa que a falta de un pozo negro habían hecho 2 más, ¿no es cierto? Pero claro, no se llenaban con los líquidos que se tiraban desde la casa, sino con la directamente napa. por la napa. La Claro. napa misma era la que los Le llenaba. anulaba el funcionamiento. Anulaba el funcionamiento de los pozos. Entonces surge como una solución algo que para el momento fue solución y creo que en algunos sectores luego fue un problema. Lo que en un Aprovechando momento fue solución se transformó luego en un luego problema. un problema. Surge un ingeniero que venía enviado por la Nación que propone, y lo hacen, y da algún resultado, aprovechar esa cañería de cloaca que estaba realizada y todavía no estaba habilitada porque no estaba hecha la cloaca máxima para sacar los líquidos de la ciudad, que propone perforar los caños de las cloacas de modo tal que ingrese el agua de la napa a las cloacas y salga por lo menos hacia canales que eran por allá por la zona de calle Casero, por Sí, aquel sí. lado. Entonces, Transformar los desagües cloacales en desagües pluviales también. claro, porque entonces los perforan y evidentemente el agua de la napa cae hacia el vacío de la cañería y salía. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando se habilitan después como cañerías cloacales, esos caños no los reparó nadie porque la perforación se hacía desde arriba hacia el caño donde Sí, estaba. y donde caía le hacían el agujero. Le hacían el agujero. Pero ¿qué pasó? Que cuando se habilita después la cloaca, el agua no solamente circulaba, sino que salía por esos agujeros y salía a la napa. O sea que ese es un problema que se planteó en un montón de lados de la ciudad. Sí, donde sí. primero recibía el agua, pero después la expulsaba. Un problema irresuelto a una hora porque esos caños siguen Perforado. O debe perforados. estar roto alguno de ellos, porque obviamente las cloacas con el paso del tiempo se deterioran. Eso se supo, ¿no es cierto?, hace alguna 15 años atrás aproximadamente, cuando yo recuerdo Biardo Bénica estuvo a cargo de un momento de los controles de las cuestiones cloacales. Él había hecho un trabajo bastante grande de inspección de las cañerías, encontrándose con ese problema del ingreso de agua a las cloacas en lugar de la salida. Y lo otro que se había intentado hacer, que es algo que en la época también de Biardo Bénica se trató de poner en marcha y después se dejó fuera de funcionamiento, era hacer una gran zanja desde lo que eran los terrenos del ferrocarril, que en ese momento estaban desocupados, ¿no es cierto?, porque se había cerrado ya el ferrocarril en el año 50 y no se había urbanizado todavía. Era hacer una zanja para que drene el agua en esa zanja y de alguna manera ir sacando hacia canales exteriores de San Francisco el agua, que era deprimir la napa, no era la solución. La solución eran las cloacas. El tema es que la cloaca en definitiva se inaugura en el año 1957, no da la solución completa al problema porque la cantidad de agua que se había arrojado a la napa era muy elevada. Fue la época en que las personas mayores recuerdan que los sótanos de las viviendas se habían inundado todos, ¿no es cierto? Había en el centro algunos comercios que trabajaban con sus sótanos y ahí tuvieron que cerrar todo porque todo se llenó de agua. Y hasta los años 80 era común todavía tener la napa muy alta en San Francisco. Hoy por hoy
está bastante más baja de lo que era en aquella habitualmente. Época. Y la cloaca, bueno, se termina ese proyecto hasta el año 57. ¿Y cuándo se le da continuidad? Recién, esa es la última obra de cloaca que se hace en aquel momento, y recién, unos 15 años después, se retoma el tema cuando se hace el parque industrial, fuera de la ciudad, Claro, lejos las de la cloacas ciudad. del parque industrial, que a la zona urbana... Nada, ¿no es cierto? Pero esa es la primera obra de cloaca que se hace posteriormente, y luego cuando se hace el barrio Sáenz Peña, que son 800 viviendas en el lugar, ahí sí se ahí ya dota se del construye con servicio. cloacas y todo. Esa es la primera obra que se hace después. O sea que estamos hablando del 82 al 57, 25 años después. Recién se retomó. Recién se retoma la obra de cloaca. Y luego, a partir de ahí, ya mucho más conscientes de la importancia que tenía la cloaca, a medida que se iba avanzando con la extensión de las redes de agua, porque prácticamente hoy San Francisco tiene una cobertura total, ¿no es cierto?, de servicio de agua corriente, se fue ampliando también la cloaca. Así que en distintos gobiernos ya se pierde. Recuerdo allá en los años 90, pero como es muy costosa, una intervención de Domingo Cavallo para que la municipalidad tenga un crédito de $3 millones, que se hizo todo lo que se llamó el sector norte. Es decir, que se llevó la cloaca en el sector norte, desde donde había llegado hasta los confines de la ciudad en aquel entonces. Y ahora en este momento hay un proyecto muy importante de readaptación, digamos, del sistema. Traemos el tema a colación precisamente, que ahora que se está encarando, ¿no es cierto?, una obra que es muy grande, que puede dar solución a un sector vasto de la ciudad, sino a la ciudad toda, precisamente por esto, para recordar un poco qué es lo que fue el origen del tema de las cloacas y la importancia que tiene precisamente una obra de este tipo en la cuestión de la salud de la gente, que como se dice siempre, ¿no es cierto?, son esas obras enterradas que no se ven, pero que cuando faltan o cuando fallan, hay una evidencia, claro, hay una evidencia total. Sí, ¿no? Me parece que no cabe duda de que agua potable, cloacas y gas natural son tres servicios que modifican y mejoran en mucho la calidad de vida de las personas, ¿no? Vos ves como al día de hoy, incluso, ¿no es cierto?, se está todavía debatiendo en la región la provisión de gas. Claro. ¿Cierto? Y cloacas en muchos lugares. Cuando en San Francisco ya hace más de 20 años que está el servicio instalado, por lo menos en una gran parte del barrio. Interesantísimo. Esta es la historia de una obra de infraestructura que es vital para el desarrollo de una ciudad como la nuestra, que ha tenido sus avatares, que ha tenido sus idas y sus vueltas, y aquí en este bloque de huellas nos hemos enterado de los mismos. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad.
de generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, elevadores e hidrogrúas.